Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Dev Hangout. El tema de hoy día es Machine Learning en Silicon Valley y el día de hoy nos acompaña Omar Flores, quien es científico en Intel Research Labs en California. Bueno, tiene un PhD en inteligencia artificial, es compatriota peruano también y ahora está viendo temas de Machine Learning en Intel actualmente, ¿no? Entonces, el Dev Hangout de hoy día llega gracias a Get On Board, donde pueden encontrar los empleos digitales que valen la pena. La empresa Vivo Analytics está buscando un ingeniero backend semi-senior, full-time en Santiago de Chile o también para trabajo en remoto. Y a nosotros, a Dev Academy, nosotros hacemos desarrollo web y desarrollo móvil. Pueden encontrarnos en devacademy.la. Entonces, Omar, no sé si puedes presentarte y contarnos un poco sobre tu background. Claro que sí, Lennon. Buenas tardes a ti, a Gabriela y a Dev Academy. Es un placer estar con ustedes para compartir algo que a mí me apasiona bastante desde hace algún tiempo, que es enseñar a las computadoras a hacer algo. Am, Algunas cosas que hago en este momento están relacionadas a no solo predecir cosas que pueden ocurrir, sino también interpretarlas, de modo de que puedan ser comunicadas al ser humano. Yo estudié en Arequipa, en la Universidad Nacional de San Agustín, hace algunos años y terminé mi pregrado en Ingeniería de Sistemas y salí a Estados Unidos a hacer el doctorado. Hice prácticas preprofesionales con IBM Research y luego Intel Labs. Y finalmente decidí regresar a la empresa como un empleado a tiempo completo. ¿Puedes contarnos Um, cómo pasaste de Arequipa a hacer tu PhD? ¿Fue directo? O sea, ¿cómo te animaste para hacer un PhD en inteligencia artificial y cómo dónde lo hiciste? ¿Cómo fue ese proceso de, no sé, salir de la universidad y mandarte a hacer un doctorado que creo que poca gente o sea, se manda a hacer algo así, ¿no? es una buena pregunta, porque en realidad fueron varios pasos en medio. Ujú. Y creo que lo que me motivó a hacer eso fue básicamente la curiosidad, el hecho de querer aprender más. Y a un momento me di cuenta que necesitaba un posgrado para seguir aprendiendo. Ujú. Había hecho antes bastante investigación en Perú con profesores de la universidad. Entonces, cuando llegó el momento de querer seguir estudiando, me di cuenta que esas publicaciones, que para mí eran cosas de curiosidad simplemente, tenían un valor en la academia o tenían un valor en la comunidad científica. Entonces, la gente te medía tu capacidad en términos no solamente de programación, que era importante, sino también publicaciones y impacto en la comunidad académica. Entonces, yo apliqué para una maestría y me dijeron, con tantas publicaciones, ya estás listo para hacer un doctorado, ¿por qué no lo haces directamente desde De pregrado? frente, wow. Sí. Esas Entonces, investigaciones las hiciste en pregrado, o sea, mientras estudiabas. ¿Cómo hiciste investigación antes de mandar a hacer el doctorado? ¿Cómo fue? fue antes de salir de la universidad, alrededor del tercer año, Ujú. empecé a investigar, empecé a hablar con profesores. En ese tema, inteligencia artificial era un área realmente nueva en Perú. Claro. Entonces, empecé a buscar libros, empecé a buscar referencias, empecé a preguntar a los profesores qué podía hacer para aprender eso, ¿no? Y empecé a investigar mucho lo que enseñaban en Stanford, en Berkeley, en Rutgers, en MIT, y empecé a comparar la currícula de la UNSA con la currícula de otras universidades. Y me di con la sorpresa de que el libro era el mismo, ¿no? Ujú. Los libros eran los mismos, yo tenía la copia de fotostática, obviamente, Ujú. pero el libro y el autor era el mismo. Entonces me di cuenta que no había mucha diferencia, al menos en términos de contenido. Entonces, eso me posibilitó seguir investigando y empezar a ver papers científicos y empecé a tratar de replicar estos resultados, empecé a aprender qué era lo nuevo, qué era básicamente la contribución científica de cada trabajo y cuando me sentí listo empecé a publicar mis propios trabajos, ¿no? Ujú. Y felizmente que no había nadie que me dijo que no se podía, porque simplemente yo lo hacía de forma natural. Nadie me dijo es muy difícil o va a ser muy complicado que esto te llegue a algún lugar, porque tener una carrera de científico en ese momento Claro. no era una opción, ¿no? ¿Y cómo Y entonces, postulaste? Bueno, ¿dónde llevaste cómo postulaste? ¿Cómo fue el proceso de postulación? ¿Dónde llevaste el doctorado? Y más o menos, bueno, ¿cuánto dura un doctorado? ¿Cómo es un poco la experiencia de llevar un doctorado? correcto. Un doctorado dura 4 años en teoría.
En Estados Unidos, un doctorado en computación, el promedio son 5 o 6 años, Wow. porque realmente demora tiempo tener una expertise y empezar a publicar cosas a un nivel de una conferencia top, por ejemplo. El doctorado me demoró 5 años y medio. No hice la maestría, entonces tuve una mayor cantidad de cursos para compensar esa falta. Y básicamente tuve bastante libertad para investigar temas que me parecían interesantes, ¿no? ¿Y estuviste becado? ¿Cómo financiaste el doctorado? Correcto. No existe la beca propiamente dicha, sino existe un salario que te dan como investigador. Ujú, Entonces tú trabajas a tiempo parcial para tu profesor como investigador y ujú. como todo trabajo necesitas responder en términos de publicaciones, en términos de impacto Claro. o algo que ayude al profesor a tener más fondos de investigación. Y con eso mismo Es, puedes financiar tus estudios, o sea, el salario te alcanza para también estudiar el doctorado, o sea, se financia solo, mejor dicho. exactamente, Ajá. exactamente. Es casi un modelo de startup para cada profesor que se tiene en Estados Unidos. Tienes una organización llamada el NSF, que básicamente distribuye los grants o las contribuciones que el Estado da para hacer investigación en Estados Unidos. El profesor administra una parte de estos fondos Ujú. y paga a estudiantes para que generen más investigación, Excelente. de modo que puedes seguir aplicando a más trabajo, dado que su reputación también se incrementa, ¿no? Un modelo bastante interesante porque está totalmente orientado al libre mercado, Claro. entonces suena bastante eficiente. ¿Y tu tesis sobre qué le hiciste de doctorado? Fue un trabajo orientado a predecir accidentes en autopistas. Ujú. Básicamente tenemos cámaras que están grabando todos los días, a cada hora, a cada minuto, las actividades humanas. Entonces, lo que se me ocurrió fue de que cada carro era básicamente una trayectoria en el video, ¿no? Ujú. Entonces era una secuencia de puntos en 3 dimensiones. Y cuando tú tenías varias secuencias de trayectorias o varios conjuntos de trayectorias, se podía encontrar la probabilidad de que alguna de este arrangement o Ujú. esta composición de trayectorias fuera anormal. Y más aún, la secuencia de este conjunto de trayectorias con el tiempo pueda conducir a algo que el ser humano puede interpretar como peligroso. Claro. Entonces creé un nuevo modelo que permitía mezclar por un lado el contenido del video y las trayectorias con la interpretación humana y generar una variable que podría básicamente medir esa conexión, esa correlación entre contenido e interpretación. Y de ahí, bueno, terminaste tu doctorado, hiciste tu tesis y de ahí entraste a Intel Labs. ¿Este fue tu primer trabajo como científico ya? ¿O cómo ingresaste y cómo fue ya terminando el doctorado? Sí, este es mi primer trabajo como profesional después de salir de la universidad. Yo hice internship en esta empresa, en este equipo, y me di con la sorpresa de que el equipo en el cual estaba trabajando era un equipo de investigación. Intel Labs representa el 1% de Intel, que es una empresa de 100.000 personas. Ujú. Entonces, estamos hablando de 1.000 personas distribuidas en China, Europa, Estados Unidos, México, que se encargan de hacer cosas que pueden generar un mercado en los siguientes 3 o 5 años. Claro. Entonces, muchos de los productos que tenemos en mente, por ejemplo, autos que se manejan solos, o drones que envían paquetes automáticamente, o interacción con las computadoras a través del lenguaje o sentimientos, son cosas que no existen en un mercado en este momento, o de repente clases Claro. de Google, pero pueden generar un mercado en 5 años. Entonces la empresa necesita generar este tipo de prototipos para estar listos para adquirir una empresa o para desarrollar su propia tecnología. ¿Y ahorita en qué proyecto estás, bueno, trabajando lo que se pueda comentar? Así, bueno, En líneas generales claro. está relacionado a interactuar con las computadoras a un nivel bastante abstracto, en este caso lenguaje. Ya, Yo lenguaje debería, natural, o sea, hablarles o... exacto, Ajá, hablarles. Yo debería decirle a un robot, por ejemplo, quiero que limpies debajo de mi cama, ¿no? claro, Y el robot debería entender qué significa limpiar, debería entender cuál es mi cama en una casa, sabiendo que hay varias camas, claro. debería ser capaz de moverse libremente en la habitación y luego ejecutar esas órdenes y básicamente componer un conjunto de módulos que permitan interactuar y generar una acción. Ujú. Ese es probablemente mi proyecto principal ahora. Y entonces, bueno, y entrando al tema específicamente, vamos a hablar de Machine Learning. ¿Podrías dar tu definición de Machine Learning? ¿Qué es Machine Learning? Claro que sí. Existen tantas definiciones como libros de Machine Learning probablemente existan en la literatura. Yo creo que el término principal es inteligencia. Y la inteligencia, de mi punto de vista, humilde punto de vista, es la capacidad que tiene una máquina
de resolver problemas por los cuales no ha sido entrenado o no visto con anterioridad. A ese término le llamamos generalización o inferencia o predicción, de acuerdo a si estás en estadística o computer science o electrical engineering, pero básicamente es el mismo concepto, tratar de predecir o el futuro o eventos que no se han visto con anterioridad. Entonces, la inteligencia artificial o el machine learning en este caso debería ser la capacidad de enseñar a la computadora a realizar actividades de repente o predecir situaciones o de repente agrupar, si estamos hablando de clustering, o de repente enseñar con una menor cantidad de datos, si estamos hablando, ¿no?, de machine learning semi-supervisado. Entonces son cosas muy concretas, casi siempre relacionadas a la predicción, dado input humano, que sirve como enseñanza. ¿Es lo mismo machine learning, inteligencia artificial? ¿Uno incluye al otro? ¿Son equivalentes? ¿Cuál sería la diferencia? No es lo mismo. La inteligencia artificial es un concepto amplio y varias ramas de la inteligencia artificial resuelven problemas distintos. La parte que ha salido más popular en los últimos años es Machine Learning, pero existen temas como planeamiento, por ejemplo. Para mover un robot en una habitación necesitas una secuencia de trayectoria de forma automática. Ese es el planeamiento. Inteligencia artificial sería el término paraguas, por así decirlo. Machine Learning es una parte de la inteligencia artificial. Exacto. Y así como Machine Learning, ¿cuáles otras hay, digamos? O sea, ¿qué más abarca el campo de inteligencia artificial? Tenemos planeamiento, que es lo que hablaba hace momentos. Tenemos razonamiento, tenemos inducción, tenemos lógica, tenemos aprendizaje simbólico, básicamente cómo empezar a entender conceptos, aprender en términos de conceptos. Muchos de estos sistemas de repente no necesariamente son tan populares porque los resultados no han sido de repente a nivel del ser humano, pero estamos viendo un desarrollo en varias de estas áreas, ¿no? El último probablemente sea Reinforcement Learning o aprendizaje por refuerzos, que básicamente en vez de enseñar con datos del usuario, se puede enseñar en base a rewards o de repente, ¿cómo es el término rewards? Básicamente a premios basados en la interacción con un ambiente, que es la forma como funcionan los self-driving cars, por ejemplo.